Están apuntando a todas y a todos. Nosotros no podemos permitir que eso suceda. ¿Quién es Amanda Waller? No tiene superpoderes, no necesita capa, pero controla a los villanos más peligrosos del universo DC y no les pide permiso. En esta historia, conocerás a la mente maestra detrás del Escuadrón Suicida, una mujer implacable, estratégica y dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger los intereses de su país. Intriga política, decisiones moralmente grises y una protagonista que desafía a héroes y villanos por igual. Prepárate para descubrir por qué Amanda Waller es uno de los personajes más temidos y respetados. Amanda Waller, la biografía. Amanda The Wall. Waller es una agente del gobierno de los Estados Unidos de alto rango y de línea dura, involucrada en operaciones clandestinas. A pesar de su apariencia física poco amenazante, es temida casi de forma universal como una de las mujeres más despiadadas del espionaje y la política. Fundó y dirige el Escuadrón Suicida, un equipo de supervillanos que cumple misiones para el gobierno a cambio de la reducción de sus condenas en prisión. También ha estado vinculada a Argus, Checkmate, los Shadow Fighters y, en una ocasión, lideró a los Secret Six bajo el alias de Mockingbird. En la mayoría de los medios en los que aparece, mantiene una clara rivalidad con Batman. Siempre que ambos son mostrados juntos, casi siempre se da a entender que existe una relación previa marcada por la amargura, debido a sus respectivos métodos. Amanda Waller fue creada por John Ostrander, Len Wein y John Byrne, y apareció por primera vez en Legends 1 de 1986. Amanda Waller, Nueva Tierra, 1986-2011. Amanda Waller es una poderosa figura política que ha estado involucrada con varias agencias de espionaje y de aplicación de la ley. Su apodo es The Wall, debido a lo agresiva y obstinada que resulta al tratar con ella. Esta actitud despiadada la ha convertido en una de las personas más temidas y respetadas dentro del gobierno de los Estados Unidos. Historia. Orígenes. Amanda Blake creció en la zona de Cabrini Green, en Chicago, un área plagada de crimen. A los 18 años se casó con Joseph Waller, de 20, y rápidamente formaron una familia numerosa. Su primer hijo fue Joe Jr., luego Damita, después los gemelos Martin y Jesse, y finalmente su hija menor, Coretta. Su vida estuvo marcada por dificultades económicas y dependían de programas sociales, pero eran felices. Joe Jr. estaba a punto de ir a la universidad con una beca de baloncesto cuando fue asesinado en un asalto que salió mal. Damita fue violada y asesinada en un callejón cuando regresaba a casa desde la iglesia. Sabían quién era el responsable, pero la policía no pudo obtener una condena al no haber testigos. Su esposo, Joseph Waller, decidió vengarse y fue a matar al violador, conocido como Candyman, y ambos hombres se dispararon mutuamente hasta morir. Amanda juró que las calles no se llevarían a nadie más de su familia. Trabajó arduamente para que todos sus hijos restantes fueran a la universidad, y luego ella misma estudió y obtuvo un título en ciencias políticas. Amanda decidió dedicarse a la política y se acercó al candidato demócrata al Congreso, Marvin Collins, para convertirse en su directora de campaña. Collins fue elegido gracias a sus esfuerzos y la llevó a Washington como su asistente. Mientras revisaba proyectos de ley antiguos, Amanda descubrió los viejos archivos de la Fuerza de Tarea X y solicitó reactivar el Escuadrón Suicida bajo su dirección. The Agency. La agencia fue creada por Amanda Waller para servir como una pequeña rama cuasi independiente de la Fuerza de Tarea X. Valentina Bostock incorporó al exteniente del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, Harry Stein, a la agencia como operativo. Posteriormente, Amanda Waller ascendió a Stein a un puesto de mando y degradó a Bostock. Más tarde, Harry Stein reorganizaría la agencia y la rebautizaría como Checkmate. Contexto. Legends. Legends fue un evento publicado entre 1986 y 1987 que presentó la continuidad de Nueva Tierra creada tras Crisis on Infinite Earths.
Darkseid, gobernante de Apokolips, puso en marcha un plan para derrotar a los héroes de la Tierra, volviendo a la opinión pública en su contra. El evento se desarrolló a partir de la miniserie homónima de 6 números, escrita por John Ostrander y Len Wein, con arte de John Byrne, y se cruzó con numerosas series. De este evento surgieron varias series regulares y miniseries nuevas, entre ellas Cosmic Boy, The Flash, Justice League, Shazam, The New Beginning y The Suicide Squad. En Lengths, Amanda Waller reconstruye la fuerza de Tarea X y su antiguo líder, Rick Flag, es asignado a trabajar bajo su mando. Flag discute con Waller sobre su agenda y ella le dice que lo único que le importa es su capacidad para obedecer órdenes. Nightshade es la segunda integrante que recluta, como agente encubierta. Su primer objetivo es Brimstone, y Waller encarga a un equipo de científicos que analice al monstruo en busca de debilidades. Waller forma un nuevo escuadrón suicida liderado por Flag, con miembros como Blockbuster, Bronze Tiger, Captain Boomerang y Enchantress. A los criminales se les ofrecen indultos a cambio de su servicio y se les colocan brazaletes explosivos que detonan si desobedecen órdenes. El equipo destruye a Brimstone en el Monte Rushmore. Blockbuster es la única baja, pese a que Waller esperaba que todos murieran. Waller intenta mantener a los criminales bajo custodia, pero Flag insiste en cumplir el trato y los libera. Captain Boomerang es capturado por G. Gordon Godfrey y amenaza con revelar la existencia del escuadrón suicida a menos que lo rescaten. Amanda les da órdenes de silenciar a Captain Boomerang por cualquier medio necesario. Flag insiste en resolver el problema sin recurrir a la muerte. Más tarde, Waller presenta su caso al presidente Reagan y gracias a este éxito, él decide permitir que el equipo continúe de manera provisional. Suicide Squad. Suicide Squad. Trial by Fire es la primera recopilación de Suicide Squad. Volumen 1, de John Ostrander. Cuando los supervillanos son capturados, corresponde al gobierno mantenerlos en cautiverio. Amanda Waller, una agente federal dura como el acero, tiene otros planes. Ella dirige la Fuerza de Tarea X, también conocida como el Escuadrón Suicida, como un ultimátum para los villanos más peligrosos del mundo. Únete a sus misiones turbias y casi imposibles en nombre de la democracia, o pudrete en prisión. Y hay una condición más: la mayoría de los operativos no regresan con vida. Waller establece a su equipo en la prisión de Belle Reve, en Luisiana, bajo la supervisión del alcaide John Economos. Simon LaGrieve y Marnie Hers realizan perfiles psicológicos y le advierten que todo el equipo es emocionalmente inestable, pero Waller no se muestra preocupada. Waller informa al equipo y los envía a su siguiente misión: destruir al grupo terrorista Jihad en Kurak. Waller autoriza al Dr. Moon y a Karin Grace a borrar la mente de la traidora Plastique. Esto enfurece a Flag y Amanda admite que estuvo mal de su parte. Belle Reve es atacada por las furias femeninas de Apokolips y Waller no logra impedir que se lleven a su prisionero G. Gordon Godfrey. Se les encarga de detener al vigilante racista William Hell y Waller insiste en desacreditarlo en lugar de convertirlo en un mártir del movimiento de supremacía blanca. El presidente Reagan ordena a Waller que envíe al Escuadrón Suicida a arrestar a Firestorm, bajo el liderazgo de su incompetente enlace del Consejo de Seguridad Nacional, Derek Tolliver. Waller se opone a que el equipo realice misiones puramente políticas, pero aún así son enviados a rescatar a la autora encarcelada, Zoya Trigorin, en Moscú. LaGrieve teme que Amanda esté reprimiendo la ira por la muerte de su familia y la aconseja canalizarla hacia algo productivo. Amanda confronta a Derek Tolliver por enviar a su equipo a la irresponsable misión de Moscú, y Tolliver responde que su equipo era prescindible. Ella le da un puñetazo y le dice que eso no significa que sus vidas puedan tirarse a la basura. Flag sufre una crisis tras esta misión y Waller lo releva del mando. Durante el evento Millennium se celebra una cumbre política y Waller mantiene una rivalidad interagencial con el general Eiling. Waller envía a su equipo a destruir el templo de los Manhunters con una bomba, sin decirles que se espera que todos mueran en la explosión. Batman se infiltra en Belle Reve y amenaza con exponer al escuadrón. Waller se enfrenta a Batman y logra hacerlo desistir amenazando con revelar su identidad secreta, usando las huellas dactilares de Matches Malone. Flag la impresiona durante el enfrentamiento con Batman y ella le devuelve el mando.
Waller se ve obligada a enviar a Rick Flag a otra misión con la que no está de acuerdo políticamente: rescatar a Hawk en Nicaragua. Envía al resto del equipo a asesinar al narcotraficante Xavier Cujo. Nightshade argumenta que un asesinato ilegal es homicidio, y Waller responde que es justicia. Speedy le dice que eso no solucionó nada y que solo creó un vacío de poder. La agencia es reorganizada por Harry Stein para convertirse en Checkmate, bajo la fuerza de Tarea X, y Amanda Waller pasa a ser su jefa. Rick Flag desobedece a Waller para rescatar a su agente Némesis, que quedó varado en la Unión Soviética. Waller se enfurece tanto que hace que el presidente Reagan envíe a la Liga de la Justicia Internacional para detenerlos. El publicista de la JLI, Maxwell Lord, amenaza con exponerlos, y Waller intimida a Lord con violencia. El senador Cray chantajea al presidente Reagan y al escuadrón suicida para ayudar en su campaña de reelección. Waller se ve obligada a trabajar bajo Derek Tolliver, asistente de Cray, o será despedida. En un momento de debilidad, confiesa a Bronze Tiger que todo se ha torcido desde el inicio de su idea. Amanda revela que Bronze Tiger debía ser el líder y que Rick Flag le fue impuesto, algo que ella cree que se debió al racismo. A pesar de este revés, se recompone y lidera al equipo para salvar al mundo del Dr. Sexe. Jihad regresa para atacar Manhattan y presenta un ultimátum exigiendo que se les entregue el equipo de Waller. Waller ordena a Rick Flag no intervenir. Él la desobedece y ella le dice que esta vez haga bien el trabajo. La incapacidad de Waller para negociar y llegar a acuerdos con su gente llevó a la salida de Némesis del equipo, a la muerte de un senador estadounidense y, de manera indirecta, a la muerte de Rick Flag Jr. Aún así, el equipo permaneció leal a ella, a menudo poniéndose de su lado en lugar del gobierno. Finalmente se reveló que la razón por la que Amanda Waller mantenía a héroes como Nightshade en el equipo era para que actuaran como su conciencia. A lo largo de su primera etapa con el Escuadrón Suicida, sus acciones se volvieron cada vez más erráticas mientras luchaba por conservar el control del grupo. Esto se agravó con la revelación pública del Escuadrón Suicida y con su reemplazo oficial, aunque dicho reemplazo era en realidad un actor, y Waller siguió siendo la directora del equipo. Incluso ese secreto acabaría por salir a la luz y Amanda Waller sería llevada a juicio. Durante este periodo, el escuadrón también se vio envuelto en un conflicto interagencial en el cruce entre los títulos Checkmate y Suicide Squad, conocido como la Directiva Janus. Finalmente, Waller terminó cumpliendo condena en prisión por su persecución de un cártel del crimen organizado con base en Nueva Orleans, llamado la LOA, y por asesinar a su cúpula directiva utilizando operativos del escuadrón. El renacimiento del escuadrón. Waller fue finalmente indultada y liberada un año después para reorganizar el escuadrón como un grupo mercenario independiente, a petición de Sarge Steele, con el fin de enfrentar una crisis en Vlatava, el país natal del Conde Vértigo. Posteriormente, el Escuadrón Suicida llevó a cabo diversas misiones, pero terminó siendo disuelto cuando Waller se desencantó de su vida. Durante esta renovada etapa al frente del equipo, Amanda Waller se volvió más cercana a sus operativos, llegando incluso a acompañarlos en misiones de campo. Esto permitió que ella y su equipo estrecharan lazos de manera más efectiva, aunque Waller conservó su personalidad dominante e intimidante. Shadow Fighters. Por esta época, Amanda Waller organizó a numerosos superhéroes para enfrentarse al villano Eclipso. Una vez más, se enfrentó a Sarge Steele. Su primer intento de formar un equipo no tuvo éxito, ya que la mayoría de sus integrantes fueron brutalmente asesinados. Su segundo intento, con un grupo mucho más numeroso, resultó considerablemente más exitoso. Presidente Luthor. Con el tiempo, regresó al servicio federal, inicialmente como directora regional del sureste del Departamento de Operaciones Extranormales, y más tarde fue ascendida a secretaria de Asuntos Metahumanos como miembro de la administración de Luthor. Luthor la utilizó según le convenía, siendo ella una de las pocas personas capaces de hacerlo. Checkmate. Tras ser encarcelada brevemente por sus presuntos vínculos con las actividades ilícitas de Luthor mientras ocupaba el cargo, fue liberada una vez más y el presidente Jonathan Vincent Horn le ordenó asumir el mando de Checkmate tras el desastre del proyecto OMAS como una reina negra provisional, hasta que Estados Unidos y las Naciones Unidas decidieran qué hacer con dicha organización.
One Year Later. Contexto. One Year Later fue un evento editorial de DC Comics que atravesó todas sus series en 2006. Tras los acontecimientos de Infinite Crisis, todas las series del universo DC avanzaron un año en su cronología, y ese año perdido se publicó de manera paralela en la serie 52. En la renovada serie de Checkmate, se muestra que Waller fue asignada por la ONU para servir como la Reina Blanca de Checkmate, miembro de su alto órgano ejecutivo, encargado de la formulación de políticas. Sin embargo, parece tener su propia agenda, aún no revelada, llegando incluso a chantajear a Fire para que cometiera un asesinato en su nombre durante misiones de Checkmate. Su designación como Reina Blanca la lleva a encargar al Atom Smasher, entonces encarcelado, la organización de un nuevo escuadrón suicida para atacar a Black Adam. Como líder del Checkmate reformado, Waller continuó empleando métodos moralmente ambiguos para cumplir sus objetivos, desde autorizar en secreto una orden de no tomar prisioneros durante un ataque a una fortaleza de Cobra, que dejó hasta 50 operativos de Cobra y un agente de Checkmate muertos, hasta chantajear a Beatriz da Costa, una ex asesina, para obligarla a regresar a sus antiguas prácticas homicidas, e incluso ejecutar ella misma a una operativa femenina de Cobra cuando frustró un intento de asesinato. Más adelante, utilizó al escuadrón suicida para capturar a criminales peligrosos y metahumanos como parte de la operación Salvation Run, un plan no autorizado para exiliar a varios supervillanos a otro planeta, que más tarde se reveló como parte del Imperio de Apocalypse. Cuando un colega de Waller descubrió la operación, la obligaron a renunciar como Reina Blanca, aunque logró conservar su autoridad sobre el escuadrón suicida. Task Force X. Tras su renuncia a Checkmate, sectores del gobierno de los Estados Unidos la volvieron a designar como supervisora y directora de la prisión metahumana de Bel Rev, así como líder de un nuevo escuadrón suicida conocido como la Fuerza de Tarea X, al considerar que su equipo era un recurso necesario para el gobierno estadounidense. Amanda Waller, Tierra Prima, 2011 presente. Amanda Waller es una agente del gobierno de los Estados Unidos, conocida por sus métodos brutales y su enfoque despiadado. Fue directora de la agencia gubernamental Argus, pero aún mantiene su liderazgo sobre la Fuerza de Tarea X, también conocida como el Escuadrón Suicida. Historia. Vida temprana. En algún momento, Amanda se casó con Joseph Waller y juntos tuvieron una familia numerosa. Originalmente tuvieron 5 hijos: Joe Jr., Damita, los gemelos Martin y Jesse, y Coretta. Sus vidas estuvieron marcadas por dificultades económicas, pero eran felices juntos. Amanda comenzó a trabajar arduamente para que todos sus hijos fueran a la universidad y, posteriormente, ella misma cursó estudios universitarios y obtuvo un título en ciencias políticas. En su carrera, hizo campaña a favor de Douglas Gravenport, un político que trabajaba para socavar los programas sociales de los que dependía su familia, comprometiendo sus propias creencias y tensando su relación con su esposo. Nota. Tras diversas revisiones de su origen, es probable que este acontecimiento haya sido borrado de la historia, ya que ya no concuerda con su historia actual. La familia Waller sufrió tragedias y violencia inimaginables. El hijo de Waller, Joe Jr., fue asesinado por miembros de una pandilla, y su hija Damita fue violada y asesinada por un narcotraficante conocido como Candyman. Cuando Candyman evadió la justicia por falta de pruebas, el esposo de Waller lo confrontó públicamente. Ambos hombres se dispararon mutuamente hasta morir y, dado que Joseph Waller murió mientras cometía un delito, a su familia se le negó el pago del seguro de vida. Enfrentada a las consecuencias de tomarse la justicia por mano propia y amargada por la admiración que recibían héroes enmascarados como Batman por el mismo tipo de vigilantismo que tanto le había costado, Waller desarrolló un odio intenso hacia los vigilantes. Waller obtuvo una copia de los informes policiales sobre la muerte de su hija y descubrió que políticos locales, incluido el concejal Marvin Collins,
habían aceptado dinero de criminales como Candyman a cambio de ignorar sus actividades. Waller se infiltró en la campaña de Collins al Congreso, alegando su apoyo a su plataforma antivigilantes, mientras falsificaba de forma encubierta informes de malversación de fondos políticos. Durante este tiempo, Waller se apoyó en sus hijos sobrevivientes para que se brindaran apoyo mutuo que ella, demasiado absorta, no podía darles, generando resentimiento dentro de su familia. Waller consiguió y aseguró pruebas de infidelidad del principal oponente de Collins para arruinar su campaña. Cuando Collins se negó a usar ese material, Waller reveló su conocimiento de la asociación de Collins con Candyman y utilizó los informes falsos de malversación para chantajearlo y forzar su cooperación, gracias a lo cual fue elegido con éxito al Congreso. Con el tiempo, Waller se convirtió en operativa de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, forjando una reputación dentro del organismo y encontrándose con el comisionado del Departamento de Policía de Gotham City, Jim Gordon. Fue llamada a Gotham City tras la muerte de 2 afiliados de la familia criminal Falcone que se hacían pasar por agentes del FBI, pero, molesta por la cooperación de Gordon con Batman y por no haber sido informada de la presencia de los agentes falsos, se negó a ayudar en su investigación. Nuevo 52. Team 7. Mientras trabajaba como agente del gobierno de los Estados Unidos, Waller recibió la misión de infiltrarse en la Resistencia, un culto liderado por William Walter Warwick, para extraer a una mujer llamada Kelly, sobrina de una persona influyente. Tras la presentación pública de Superman enfrentándose a Brainiac, el funcionario gubernamental John Lynch creó el proyecto Majestic, en el cual una fuerza especial sería sometida a drogas y experimentos genéticos con la esperanza de que las situaciones extremas despertaran superpoderes latentes, creando un ser capaz de enfrentarse a Superman. En ese momento, Amanda Waller era una operativa de la NSA que combatía al grupo terrorista Basilisk de Kaizen Gamorra junto a su compañero Dean Higgins. Waller y Higgins fueron reclutados para el Team 7 de John Lynch, con la misión encubierta de desarrollar tácticas contra metahumanos agresivos y asegurar tecnologías y conocimientos relacionados. Waller y Higgins compartieron equipo con Dinah Lance, Kurt Lance, Alex Fairchild, Cole Cash, Slade Wilson, James Bronson, Summer Ramos, Valentine Chan y Adeline Kane. El Team 7 se enfrentó a mercenarios de Gamorra y a Eclipso, hasta que Gamorra utilizó videntes para predecir que uno de los miembros del Team 7 se volvería como Superman. En respuesta, envió a un robot maligno, Spartan, que mató a Ramos, a Alex y a su hija Caitlin antes de dirigirse al miembro que se transformaría, Bronson, fusionándose con él para convertirlo en Majestic. Como el proceso mató a todos los seres queridos de Bronson, este voló lleno de ira hacia la isla Gamorra. Pero Gamorra contaba con ello y planeaba controlar mentalmente a Majestic. El Team 7 invadió la isla Gamorra con un nuevo piloto, Steve Trevor, donde la crisis también activó las habilidades metahumanas de Dinah y Kurt. Al darse cuenta de que Gamorra sería demasiado peligroso si quedaba bajo su control, Majestic voló hasta el borde del espacio y luego se estrelló contra el mar, provocando una ola que hundió la isla. Aún así, Majestic fue corrompido por los artefactos mágicos de Gamorra, por lo que el Team 7 unió fuerzas para derrotarlo. Waller también se vio obligada a disparar a su director, Lynch, para poder escapar. Tras esto, el Team 7 fue disuelto y Waller recuperó el cuerpo inconsciente de Kurt para que el gobierno experimentara con él, algo que mantuvo oculto a su esposa Dinah. Sintiendo culpa, Waller avisó a Dinah con antelación de que un escuadrón iba a silenciarla para que pudiera escapar. Durante la invasión de los parademonios que condujo a la creación de la Liga de la Justicia, Waller estuvo presente junto a Steve Trevor cuando conocieron por primera vez a Maxwell Lord,
quien intentó usar su organización Checkmate para tomar el control de la operación y apuntar contra todos los superhumanos presentes, héroes y villanos por igual. Al perder la fe en el gobierno, Waller terminó en Malasia, pasando sus días jugando pinball en un bar. Sin embargo, fue reclutada por un equipo de la CIA liderado por Lawrence Duren, quien le pidió ayuda para combatir una operación cercana de Basilisk. Waller aceptó, pero al final fue la única que salió con vida de la misión. Esta tragedia, sumada a su experiencia con el Team 7 y a la ira de la familia Duren, la llevó a concebir un plan radical: reclutar a personas malas para hacer cosas malas, de modo que la gente buena estuviera a salvo. Amanda descubrió que había existido un equipo llamado el Escuadrón Suicida en la década de 1950, una rama de la Fuerza de Tarea X con la misión de detener amenazas extraterrestres. La X había sido precedida por todas las letras del alfabeto, incluidas la Fuerza de Tarea U, V y W. Al tomar el control de la prisión metahumana de Belle Reve, Waller se propuso crear una nueva Fuerza de Tarea X, o Escuadrón Suicida, utilizando prisioneros prescindibles para hacer frente a Basilisk y al problema metahumano. Comenzó a elaborar perfiles de los reclusos supercriminales, entre ellos Evelyn Crawford, también conocida como Starling, a quien Waller había entablado amistad, y a vigilar a su antigua compañera del Team 7, Dinah Drake, Black Canary. Formando el Escuadrón Suicida. El primer Escuadrón Suicida de Waller estuvo integrado por Ciclotron, Dr. Polaris, Emerald Empress, Johnny Sorrow, Lobo y Rustam. Su misión consistía en derrotar al dictador Yang de la nación insular de Jiangsun. Tras cumplirla, todos los miembros del escuadrón excepto Lobo y Rustam se rebelaron e intentaron apoderarse del armamento de Yang. Waller convenció a Lobo de matar a Cyclotron, cuyo cuerpo inestable funcionaba como una bomba de seguridad, y era la única razón por la que Waller lo había enviado a la misión. El escuadrón sobrevivió, pero Waller los encarceló a todos para ocultar cualquier rastro de la intervención estadounidense en Jiangsun. Después de este desastre, tuvo la idea de implantar bombas en sus agentes, gracias a lo cual pudo mantener la autorización presidencial del escuadrón. De manera paralela a la misión de Jiangsun, Waller descubrió indiscreciones en el pasado del prometido de su hija, Dante Jiménez, y lo confrontó, aconsejándole romper el compromiso supuestamente para proteger a Coretta. Aunque más tarde la joven Waller logró hacer entrar en razón a su madre, Amanda hizo que Coretta jurara enfrentar incluso las verdades desagradables. Waller y el líder de campo del Escuadrón Suicida, el coronel Rick Flag, diferían en su filosofía sobre el programa. Mientras él lo veía como una oportunidad para que los criminales se redimieran, para Waller eran solo un medio para un fin. La existencia del escuadrón fue descubierta por Batman, quien ingresó a Belle Reve disfrazado de convicto y abrió paso a golpes entre las fuerzas de Waller para enfrentarla e intentar intimidarla. En represalia, Waller buscó su identidad secreta, violando libertades civiles al comparar huellas dactilares dejadas en su celda con las de posibles candidatos. En una reunión sorpresa con su hija, ya embarazada, organizada por Coretta y Morris, el chofer personal de Waller, a quien había despedido por su implicación, Amanda fue confrontada por su hija por las mentiras que había dicho a su familia, exigiéndole que corrigiera su conducta antes de acercarse a su nieto. Tras el nacimiento del bebé, Waller intentó visitarlos, pero fue impedida de entrar a la habitación del hospital por sus hijos gemelos. En las primeras etapas del programa, Waller sorprendió a la ladrona Catwoman intentando acceder a sus archivos. Le permitió irse ilesa con la condición de que se uniera voluntariamente al equipo para una misión futura. Además del Escuadrón Suicida, Waller comandó a Christopher Smith, Peacemaker, a quien envió a Siberia para impedir que un arma alienígena cayera en manos rusas, pese a las protestas de Flag por su inestable estado mental, y durante un tiempo fue también la Reina Blanca de la agencia Checkmate. A quienes eligió para su equipo, se les implantaron dispositivos explosivos para asegurar su obediencia y fueron sometidos a su proceso de iniciación.
un secuestro fingido para filtrar a quienes podrían delatarla bajo presión. Quienes superaban la prueba eran asignados a la Fuerza de Tarea X, conocida informalmente como el Escuadrón Suicida. Para su primera misión, Waller les ordenó eliminar a los 60,000 ocupantes de un estadio deportivo en Mississippi para impedir la propagación de un nanovirus tecnoorgánico con el que estaban infectados y recuperar a un recién nacido cuyo sistema inmunológico podía servir para crear una cura. Waller envió al escuadrón a una pequeña ciudad cercana para la exfiltración y, tras entregar al bebé y ser reforzados con nuevos miembros para reemplazar las bajas, fueron redeployados para capturar al creador del virus, la doctora Elisa Visiak, de Basilisk. En esta misión, el miembro del equipo Captain Boomerang aparentemente traicionó al escuadrón y fue capturado por Basilisk, aunque su supuesta deserción había sido en realidad orquestada por Waller para infiltrar a un agente entre los terroristas. De regreso en Belle Reve, la integrante Harley Quinn se liberó y soltó a los reclusos para cubrir su escape. Waller resistió el motín hasta que el resto del escuadrón suicida recuperó el control de la situación y luego los envió a recuperar a Quinn de una comisaría del departamento de policía de Gotham City, fingiendo un ataque de supervillanos para encubrir la operación. Con el escuadrón y una Harley Quinn mortalmente herida de nuevo bajo su custodia, Waller trabajó con Visiak, quien había abandonado su lealtad a Basilisk, para resucitarla. Aunque no logró convencer a Savant, un supuesto miembro fallido del escuadrón que había estado trabajando como infiltrado para ella, de permanecer como líder, Waller continuó manipulando y controlando a los miembros del equipo, deshidratando a King Shark para reducir su inteligencia y controlando el acceso de Deadshot a su hija. Al mismo tiempo asignó a Kurt Lance, exmiembro del Team 7, para vigilar al joven equipo de superhéroes Teen Titans y eventualmente detenerlos en nombre de su propio bienestar. Posteriormente, Waller envió al escuadrón tras Mitchell Shelley, un metahumano capaz de volver de la muerte con nuevas habilidades cada vez. No reveló la naturaleza de los poderes de Shelley a su equipo, y la misión se complicó aún más por la intervención de los mercenarios Body Doubles, enviados por una agencia gubernamental rival también interesada en él. Aún así, Waller logró atraer a Shelley a un centro de operaciones de campo de la Fuerza de Tarea X, donde aseguró una muestra de su tejido regenerativo antes de dejarlo ir. Mientras Waller convencía a Yo-Yo, una miembro del escuadrón a quien había dado por muerta, de trabajar con ella y aprender en lugar de buscar venganza. La siguiente misión del equipo salió mal, cuando un agente de Basilisk capturado murió antes de poder ser interrogado, lo que la llevó a concluir que la organización terrorista había infiltrado a un operativo en el equipo. De vuelta en Belle Reve, los archivos de Waller fueron vulnerados por Grifter, un asociado de Warwick y otro veterano del Team 7, quien fue teletransportado por la fuerza a la prisión. Waller lanzó al escuadrón tras él y lo ató con restricciones que afirmó falsamente que eran resistentes a sus habilidades telequinéticas. Waller reveló la inestabilidad mental y el pasado de Warwick como líder de un culto antes de liberar a Grifter y seguirlo hasta una reunión con Warwick, quien se suicidó para evitar quedar bajo su custodia. Waller reveló la inestabilidad mental y el pasado de Warwick como líder de un culto antes de liberar a Grifter y seguirlo hasta una reunión con Warwick, quien se suicidó para evitar quedar bajo su custodia. Utilizando a su propio infiltrado en Basilisk, Captain Boomerang, para obtener la ubicación de su complejo, Waller envió al escuadrón, reforzado con nuevos miembros, a asesinar a su líder, Regulus. Sin embargo, una de las nuevas operativas, también agente de Basilisk, activó su propio implante, destruyendo el transporte del equipo y cortando la comunicación con Waller. Creyendo que su equipo había sido aniquilado, Waller estaba lista para cerrar la Fuerza de Tarea X, pero sus superiores le ordenaron descubrir a cualquier otro agente de Basilisk y comenzar de nuevo con una nueva alineación. Deprimida, Amanda Waller regresó a su hogar en Lafayette, Luisiana, donde encontró al traidor del escuadrón,
Black Spider, esperándola con su abuela como rehén. Juntas, las Waller lograron someterlo y refugiarse en su cuarto de seguridad, desde donde neutralizaron a Black Spider y a sus aliados de Basilisk, aunque la abuela de Waller murió en el proceso. Por la misma época, Waller encargó al recluso de Bell, Rev. David Graves, un novelista convertido en supervillano, el desarrollo de medidas de contingencia contra la Liga de la Justicia. También se enteró de Simon Bass, un nuevo miembro del Green Lantern Corps y fugitivo sospechoso de terrorismo, gracias al agente del FBI Franklin Fedd, e informó sobre Bass al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien nombró a Waller para sustituir al coronel Steve Trevor como enlace de ARGUS con la Liga de la Justicia tras su destitución. Mientras tanto, el escuadrón logró reunirse con Boomerang y escapar de Basilisk, aunque Deadshot murió en el proceso. Waller, junto con Quinn y Boomerang, asistió al funeral militar celebrado en su honor, el cual fue interrumpido por el Joker, quien mediante el veneno del Joker dejó inconscientes a todos los asistentes, excepto a su antigua pareja, Harley Quinn, con quien huyó. Tras recuperarse en la enfermería de Belle Reve, Waller decidió no anunciar la fuga de Quinn, ni detonar su implante explosivo para no exponer al escuadrón. En su lugar, observó sus interacciones con el Joker a través de cámaras de lentes de contacto que había implantado en los ojos de Quinn, anticipando que el Joker iría tras ella. Waller compartió las grabaciones con Jojo, a quien esperaba reclutar como informante dentro del escuadrón y de Belle Reve, y concedió la liberación a Captain Boomerang por su trabajo encubierto dentro de Basilisk, descubriendo al mismo tiempo que Quinn había escapado del Joker y regresado voluntariamente a su custodia. Waller también intentó reclutar al cazador de tesoros submarinos Black Manta, encarcelado en Belle Reve, para el escuadrón suicida, pero su oferta fue rechazada. Gracias al trabajo de la doctora Bijak con los tejidos de Mitch Shelley, Deadshot fue resucitado, aunque Waller afirmó que en realidad solo había sufrido una herida no mortal. Para su siguiente misión, envió al escuadrón contra la organización criminal china conocida como la Chang Gang para recuperar a un Kurt Lance capturado. En respuesta a un ataque de Atlantis contra el mundo de la superficie, Waller reunió una nueva Liga de la Justicia bajo el control del gobierno de los Estados Unidos a través de Argus, liderada por Steve Trevor y compuesta por individuos elegidos para contrarrestar a los miembros de la Liga original. Cuando Black Canary destruyó inadvertidamente una estación eléctrica de Gotham City, Waller fue contactada por Starlink para cancelar un equipo de ataque gubernamental enviado a investigar, y también se reunió con Aquaman, miembro atlante de la Liga de la Justicia, para discutir la percepción pública de su hogar. Todo ello mientras se mantenía en contacto con el departamento de policía de Amnesty Bay, que se preparaba para arrestar a su pareja, Mera. Mientras tanto, el escuadrón descubrió que Basilisk era responsable del secuestro de Lance, y Regulus huyó con él como prisionero, obligando a Waller a salir al campo. Desactivó las bombas del cuello del equipo, reclutándolos para una misión personal de rescate de Lance, y siguió informes sobre la supuesta ubicación de Regulus hasta las alcantarillas de Gotham City, donde fue dejada inconsciente por los indigentes conocidos como los Swamp Angels. Aunque Deadshot intentó abandonar la misión, y a Waller, el Unknown Soldier, otro de sus operativos, llegó para tomar el control y asegurar que Waller fuera recuperada con vida. Waller logró imponerse frente a la resistencia dentro del gobierno de los Estados Unidos y obtuvo la aprobación de su Liga de la Justicia de América. Antes de su primera misión, destinada a localizar y enfrentar a la sociedad secreta de supervillanos, asistieron a una conferencia de prensa con el presidente, y Waller envió al miembro de la Liga Vibe, su contraparte para Flash, a probar sus habilidades contra Kid Flash de los Jóvenes Titanes. Aunque Waller obtuvo información valiosa sobre los poderes de Vibe, este desobedeció sus órdenes y liberó inadvertidamente a un cautivo interdimensional de la instalación de detención de Argus.
conocida como el Circo, amenazando con provocar una guerra con la gente de su dimensión de origen. Investigando a su antiguo vigilado Kurt Lance, el líder de los Titanes, Red Robin, encabezó a su equipo en un asalto a Belle Reve. Mientras luchaban contra el Suicide Squad, llegó a un acuerdo con Waller, quien permitió que los Titanes se retiraran libremente. Waller envió a la miembro de la JLA, Stargirl, a una gira de prensa mientras el resto del equipo llevaba a cabo su misión, para disgusto de esta. Cuando la Liga regresó, el coronel Trevor le informó sobre la emboscada que sufrieron por robots de la Liga de la Justicia, obra del presuntamente muerto profesor Ivo, y propuso infiltrar a la criminal Catwoman en la sociedad secreta. Además del Unknown Soldier, Waller también reclutó al asesino en serie James Gordon Jr. para perfilar al resto del Suicide Squad y lanzó una búsqueda del arma viviente desaparecida conocida como OMAC. Sin embargo, su antiguo compañero John Lynch orquestó un ciberataque contra Belle Reve que Harley Quinn aprovechó para tomar a Waller como rehén y negociar nuevos términos para el escuadrón. Las bombas del cuello serían retiradas y, tras un año adicional de servicio, todos los miembros del equipo, Quinn, Lawton, King Shark y la nueva recluta Cheetah, serían liberados para actuar como informantes en el exterior. Cuando Vibe se volvió rebelde y se alió con el fugitivo del circo, Waller desplegó al Suicide Squad para devolverlos a custodia de Argus y al mismo tiempo infiltró a la agente Rhonda Pineda, equipada con un cinturón de cambio de tamaño como la heroína Atom, en la Liga de la Justicia como topo para la JLA. Waller recurrió al científico de Argus, el Dr. Arthur Light, para rastrear un comunicador de la sociedad secreta hasta su base móvil y envió a la JLA a su ubicación actual en el Bosque Nacional Superior de Minnesota. Waller descubrió que Stargirl había abandonado sus obligaciones de prensa para unirse a sus compañeros en la misión, y cuando regresaron con el agente de Argus, David Clinton y varios miembros de la sociedad, aunque no a su líder, utilizó la amenaza vacía de disolver la JLA para poner a prueba y reforzar el compromiso de Steve Trevor con el equipo. Observó al Dr. Light, cargado con energía lumínica tras un accidente con el comunicador, y recibió una imagen reconstruida a partir de los restos de la sede de la sociedad, la Caja de Pandora, conocida para ella desde su época en el Team 7. Durante una misión del Suicide Squad para frustrar un complot de hipnosis masiva de anarcoterroristas en Las Vegas, el equipo científico de Belle Reve informó a Waller que el suero resucitador de Mitch Shelley era inestable y que eventualmente podría resultar fatal para sus usuarios, incluida la propia Waller. Al rastrear el hackeo de Belle Reve y la hipnosis de Las Vegas hasta Lynch, Waller dedujo que éste la estaba atrayendo a un enfrentamiento que serviría como demostración de su super equipo a sueldo para el dictador Paris Mingowy III. En la nación de Mingowy, el escuadrón neutralizó al equipo de Lynch mientras el Unknown Soldier se infiltraba en el búnker del dictador y lo asesinaba. Una vez que sus fuerzas estuvieron listas para la extracción, Waller ordenó un ataque con drones y mató a su antiguo compañero. Cuando el diplomático Dr. Amadou Mambetty fue secuestrado por terroristas en África, Waller fue atraída al campo junto a Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang y King Shark por su antigua compañera Dinah Drake, la esposa de Kurt Lance, quien se había reunido con su marido, al que creía muerto. Mientras Drake confrontaba a Waller por haberle ocultado la supervivencia de Lance, el escuadrón se enfrentó al equipo de Drake, las aves de presa, hasta que se vieron obligados a cooperar para proteger a Mambetty de los terroristas. Resuelto el conflicto, Waller entregó a Mambetty a Drake y regresó a los Estados Unidos, donde Lance abandonó voluntariamente el lado de su esposa para trabajar con Waller para el gobierno. Trinity War. Waller incorporó al recién potenciado Dr. Light a la JLA y envió a su equipo a la nación hostil de Kandak
tras la Liga de la Justicia, con el objetivo de recuperar a la liga rival y presentarla como irresponsable y carente de rendición de cuentas frente a las tensiones internacionales. Sin embargo, una vez allí, Light perdió el control de sus poderes al entrar en contacto con el Superman alimentado por energía solar, y aparentemente fue asesinado por su visión de calor. Tras un enfrentamiento entre las ligas, Superman se entregó a la custodia de ARGUS, mientras Waller aprovechó su pérdida de control como una oportunidad para mejorar la imagen de la JLA y reclutó a Firestorm, un novato de la Liga de la Justicia con capacidad de manipular la materia, para sintetizar kriptonita con la que debilitar y controlar al Superman encarcelado. No obstante, cuando Superman fue liberado por Question, un investigador sin rostro que culpó al villano mentalista Dr. Psycho por el supuesto crimen del héroe, los héroes reunidos, incluidos miembros de la propia JLA de Waller, se pusieron en su contra y se marcharon con él en la persecución de Psycho. Tras capturar a Psycho, Atom admitió que era una infiltrada de Waller, y Superman y su equipo regresaron para interrogarla. Justo cuando Superman y compañía confrontaban a Waller en Argus, la sociedad secreta detonó un dispositivo en el cadáver del Dr. Light, y la explosión resultante lanzó a todos por los aires. Todos sobrevivieron únicamente gracias a los esfuerzos de Element Woman, cuyo rápido ingenio los encerró a todos en metales duros. El equipo se volvió contra Amanda, quien proclamó su inocencia, pero cuando Firestorm admitió que ella le había pedido crear kriptonita, la determinación de los héroes se fortaleció. Furiosa, Waller admitió que había pedido la creación del material mortal, pero sostuvo que su atención debía centrarse en encontrar sobrevivientes y no en las disputas internas. Aún enfermo, Superman aceptó, aunque nadie creyó las afirmaciones de Waller. Forever Evil. Tras esto, el sindicato del crimen invadió la Tierra. Waller se encontró con ellos por primera vez mientras intentaba reclutar a Black Manta para el Suicide Squad. Él se mostró reticente, ya que sabía que con la fuerza de Tarea X nunca era solo una misión. Siempre había otra más en camino. Para endulzar el trato, ella le preguntó qué quería a cambio de unirse. Con severidad, él respondió que lo único que deseaba era la muerte de Aquaman. Sin embargo, la negociación fue interrumpida por una explosión. Dos criminales con superpoderes, Deathstorm y Power Ring, estaban en una misión para liberar a los reclusos de varias prisiones más después de esta. Tras la toma de control del sindicato del crimen, el control de Bell Rev fue puesto en manos de sus propios internos, liderados por el Thinker, quien atrapó a Waller dentro de la prisión con un collar explosivo. Con la ayuda de Gordon, Waller continuó dirigiendo al escuadrón de forma clandestina, reclutando al ya liberado Deadshot, Harley Quinn y Captain Boomerang para recuperar el arma viviente OMAC de una instalación en las montañas rocosas. Al mismo tiempo, sin embargo, el Thinker se hizo pasar por Waller para reclutar a un equipo de héroes: Power Girl, Steel, Warrant y el líder, el Unknown Soldier, y los envió a recuperar el arma para el sindicato. Tras un breve conflicto, ambos equipos descubrieron el engaño solo para descubrir que Quinn había robado a OMAC para el Thinker. Una vez activado, OMAC derrumbó la montaña en la que había estado retenido, atrapando a sus perseguidores antes de dirigirse a Bell Rev junto a Quinn. En la prisión, Waller se ganó la lealtad de King Shark al liberar a su padre, el dios hawaiano Kamo, y Gordon colocó un collar explosivo a la traidora Quinn, enfrentándolos al Thinker, quien había transferido su mente al poderoso cuerpo de OMAC. Liberándose de los escombros, Deadshot, Boomerang y los héroes se unieron a la batalla, mientras Waller, con su enemigo distraído, se preparaba para enviarlo a través de un portal extradimensional oculto bajo Bell Rev. Sin embargo, fue contactada a través de la computadora de la prisión por Kevin Ho, la mente original dentro de OMAC, quien buscaba recuperar el control de su cuerpo.
Para ganar tiempo, Waller hizo que Deadshot disparara a sus compañeros y a sí mismo con balas mágicas que otorgaban fuerza y velocidad aumentadas. Y como plan de respaldo, envió a OMAC a través del suelo de la prisión hacia la puerta dimensional, por la que King Shark cayó en un intento fallido de llevarse a OMAC con él. En la lucha con el Thinker, Ko recuperó el control de OMAC justo cuando Boomerang lo arrojó a través del portal abierto. Con Bell Reve nuevamente bajo su control, Waller reveló que las balas mágicas contenían nuevas nanobombas, reafirmando así su dominio sobre el Suicide Squad. Amanda Waller, Tierra Prima, 2011 presente. Capítulo 2. New Suicide Squad. Tras la invasión del Sindicato del Crimen, Amanda Waller fue culpada públicamente por la falta de preparación del gobierno de los Estados Unidos, aunque mantuvo la dirección del Suicide Squad, con mayor supervisión, un mandato internacional y un renovado énfasis en operaciones encubiertas, desde una Bell Reve reconstruida, una instalación de detención subterránea disfrazada en la superficie como un centro de distribución del servicio postal de los Estados Unidos. En la nueva Bell Reve, los miembros activos del escuadrón eran alojados en el bloque A, y gozaban de mayor libertad que la población general del bloque D. Waller quedó subordinada al exagente del Tesoro Vic Sage, quien reclutó a los no reclusos Deathstroke, y la hija del Joker para unirse a Deathshot, Harley Quinn y Black Manta en una investigación de un proyecto secreto ruso en Moscú. Waller chocó con Sage, al igual que Deathshot y Quinn con sus nuevos compañeros aparentemente redundantes, y la misión colapsó cuando el escuadrón fue atacado por su objetivo, robots gigantes llamados Rocket Reds. El mercenario Deathstroke se unió a los rusos al recibir la promesa de un mejor pago, mientras Deathshot fue gravemente herido y capturado, y la hija del Joker fue dejada inconsciente por Quinn. Ella y Black Manta liberaron a Deathshot, quien disparó a Deathstroke, y regresaron con sus compañeros heridos a Bell Reve, donde Waller logró asegurar cierto grado de autonomía, para disgusto de Sage. Con Deathstroke y la hija del Joker fuera de la alineación y Deathshot en recuperación, Waller añadió a Captain Boomerang, el velocista Reverse Flash y un trío de comandos Man-Bat al escuadrón para su siguiente misión, la destrucción de una instalación china de desarrollo metahumano. Quinn alertó a los sujetos de la instalación y, aunque lograron destruirla, a costa de la vida de dos Man-Bats y la rodilla de Reverse Flash, el equipo fue perseguido por el único superhumano superviviente del programa y sus encargados militares. El metahumano chino derrotó al último Man-Bat, cuya bomba Waller detonó como un acto de misericordia, pero desobedeció órdenes, salvó a Harley Quinn y fue atacado por sus antiguos aliados mientras el escuadrón escapaba al punto de extracción. Waller encargó al equipo localizar Rocket Reds ocultos y, en Ucrania, fueron atacados por uno de los robots, que Boomerang derribó con un tanque robado. Más tarde, Waller envió al escuadrón a Smallville, Kansas, para detener al Superman fugitivo, pero fueron derrotados con facilidad por él y Wonder Woman. Después, Waller asignó al escuadrón infiltrarse en una facción radical de la Liga de Asesinos para investigar su suministro de armamento derivado de supervillanos, una misión que costó la vida de Reverse Flash. Cuando Deathstroke, en busca de su hija Rose Wilson, irrumpió en Bell Reve y deshabilitó sus defensas mediante un pulso electromagnético, los miembros del escuadrón se unieron al motín general de los reclusos. Mientras Deathshot y Black Manta se enfrentaban a Deathstroke por su traición previa, Harley Quinn afirmó conocer el paradero de la hija de Deathstroke para intentar que éste asesinara a Amanda Waller. Sage obligó a Waller a asumir el papel de agente de campo, uniéndose al escuadrón en una misión para investigar drogas que otorgaban superpoderes en Río de Janeiro, que ella reorientó de una simple redada a una operación encubierta. Cuando su tapadera fue descubierta, Waller mató al distribuidor de la droga y descubrió que una empresa, Calvary Corporation, era responsable, a través de compañías fantasma, de muchos de sus objetivos anteriores, y que empleaba a Vic Sage. Waller se volvió renegada, cortó comunicaciones con Bell Reve y desactivó los implantes explosivos del escuadrón, afirmando que estaban vinculados a su propia vida para asegurar su cooperación. Prometiéndoles la libertad al final de la misión, condujo al equipo al edificio de Calvary en Dallas, Texas, donde interrogó a la directora ejecutiva, Ms. Pesta. Esta reveló que los Rocket Reds, los metahumanos chinos y la refinería del Pozo de Lázaro habían sido parte de un plan abandonado para crear un equipo de superhumanos controlado por Calvary, y que Sage planeaba destruir la Fuerza de Tarea X filtrando la existencia del escuadrón a través de Black Manta. Afirmando que Waller, y los Estados Unidos, eran impotentes frente a los intereses corporativos, esta ofreció pruebas para culpar por completo a Sage. De regreso a Bell Reve con apoyo del Buró Federal de Investigaciones, Waller y el escuadrón capturaron
ayudaron a Sage y a Manta cuando intentaban huir. Manta, sin embargo, superó al escuadrón y solo fue impedido de matar a Waller por un disparo en la muñeca de Deadshot. Incumpliendo su promesa de libertad, Waller reencarceló a los miembros del escuadrón en Belle Reve, sobre la cual recuperó el control total, mientras Deadshot afirmaba que ella no podía abandonar al escuadrón más de lo que ellos podían. Más tarde, Waller comenzó a trabajar con Henry Bendix para completar al Unified, un asesino militar impulsado por ADN kryptoniano, y una computadora de combate como la del Midnighter. Waller envió a Deadshot a un sitio negro de Spiral en Boston para robar algo llamado la pistola de perdición, lo que llevó a Spiral a enviar al Midnighter a recuperarla de una bóveda orbital. Sin embargo, Midnighter destruyó el arma, desobedeciendo órdenes. Después, Waller envió al escuadrón a capturar a Midnighter y llevarlo ante ella. Waller intentó torturarlo para obtener información sobre la contrainteligencia de Spiral, pero Midnighter contraatacó con breves estallidos de supervelocidad, haciendo vibrar la silla a la que estaba encadenado cada vez que Amanda parpadeaba. Midnighter escapó de la instalación y robó una nave. Toda la tecnología del Suicide Squad podía rastrearse, así que se dirigió hacia Bendix y el escuadrón que lo protegía. Para llegar a Bendix, Midnighter contó con la ayuda de Apollo para superar al escuadrón. Mientras tanto, Bendix obtuvo el ADN de Kryptonita que necesitaba. Amanda explicó que solo lo ayudaba porque ambos se formaron en la misma casa, él en el Team 1 y ella en el Team 7. El Suicide Squad bombardeó el apartamento de Midnighter, inutilizó su tecnología de puertas de teletransporte y la robó para su propio uso. Mientras Spiral y el escuadrón entraban en guerra, en una casa segura del Team 1 el Unified fue activado y enviado a atacar el país de Modora por haber invadido suelo estadounidense poco antes. Waller apoyó la operación hasta que Bendix la hizo pública, poniendo en peligro a civiles, pues quería sembrar el miedo. Mientras Midnighter, Apollo y Spiral combatían al escuadrón, Amanda ordenó a Bendix detenerse, pero este se negó, explicando que planeaba matar a toda la población de Modora, por lo que Amanda lo noqueó. Ordenó a sus tropas detenerse, pero estaban formadas por clones de Multiplex y odiaban demasiado a Midnighter para obedecer. Mientras Bendix escapaba por una puerta, Apollo y Midnighter destruyeron al Unified. Waller se reunió con Lynch cuando este llegó pidiendo ayuda. Al intentar recuperar a un agente encubierto del régimen de Anatoly Gregory, el agente Walter Schmidt se había vuelto catatónico para evitar la captura. Waller envió a su escuadrón a ocuparse del agente, y decidió intentar curar a Schmidt por su cuenta. Usando una hormona calmante y palabras persuasivas, logró despertarlo, pero Schmidt mordió a Waller y la infectó con su droga psíquica, provocándole alucinaciones y un estado catatónico. En su plano psíquico, se comunicó con Schmidt, quien le mostró visiones de sus familiares y agentes fallecidos. Finalmente, Amanda enfrentó a la parte de sí misma que no podía superar sus tragedias y la mató, afirmando que había dejado de fingir perfección, y podía admitir errores y que no siempre estaba en control. Después despertó del coma psíquico y su escuadrón regresó con vida gracias al entrenamiento que Waller les había dado, y que no pudo dar a los agentes que perdió. Más tarde, Waller envió a Deadshot a matar a Guillermo Chela Paz, un miembro de un cártel en Sudamérica. Al no encontrarlo, Waller asignó a Will Evans para acompañar a Deadshot y les indicó localizar a la hija de Guillermo. Sin embargo, Deadshot se desvió de la misión para ver morir a su padre, por lo que Waller envió al escuadrón tras él. Todos salvo Harley Quinn quedaron incapacitados, pero ella convenció a Lawton de salir por el bien de su hija. Afuera, sin embargo, fue inmediatamente baleado por Will Evans y llevado al instituto de Waller para curarlo. Mientras se recuperaba, Waller reintrodujo a Evans como el hombre cuya historia Lawton había robado y como el nuevo Deadshot. Waller envió al nuevo Deadshot y al Suicide Squad a infiltrarse en el Mercado Rojo, una convención criminal, para asesinar al líder del cártel. Una integrante del equipo de Waller, Olivia, comandaba la misión desde un helicóptero de escape, pero Will se descontroló cuando se dio la orden de matar y ejecutó brutalmente a los objetivos. Waller le dijo que los quería vivos y ordenó al resto del escuadrón detenerlo. Will disparó a El Diablo, se volvió más errático y se desvió de la misión. Olivia se comunicó con Waller y fue a detonar la bomba del cuello de Will, pero Waller reveló que no tenía implante porque se había ofrecido voluntario para fastidiar a Lawton. Will disparó a Olivia y provocó que el helicóptero se estrellara y se incendiara. El escuadrón regresó a Belle Reve, pero cuando Waller fue a buscar a Lawton para rastrear a Will, encontró su habitación vacía. Al revisar las grabaciones, descubrieron que Lawton había usado los cubiertos de su comida para fabricar un bisturí, y extraerse quirúrgicamente el implante en su celda.
Sin el implante, voló las puertas y robó la armadura de un guardia. Waller pasó caminando junto a él sin reconocerlo. Waller encontró a Lawton en el orfanato de su hija, justo cuando había sido secuestrada por Will. Waller permitió que Lawton persiguiera a su rival, lo que hizo, matando a Will. Waller envió al escuadrón a una misión en Sudamérica, donde se enfrentaron a un ejército de soldados. Pronto, las tropas se retiraron del combate cuando surgió otro ejército de metahumanos. El escuadrón encontró a un rival superior, y se replegó justo cuando un metahumano estaba a punto de explotar. El equipo logró escapar, pero se dio cuenta de que habían dejado atrás a Boomerang, aunque racionalizaron que Waller no quería que regresaran por él. En Illinois, el escuadrón luchó contra hordas de zombies cuando Rick Flag recibió un mensaje de Waller indicándole que la siguiente misión era recuperar a Boomerang, cosa que finalmente hicieron. Más tarde, Waller drogó a Killer Croc y lo envió a su siguiente misión, localizar y desmantelar una operación terrorista. La zona estaba salvaje y cubierta de vegetación, y Wayland pronto descubrió que la fauna local era gigantesca. Ante él, en un valle, había simios enormes, dinosaurios y otras criaturas. Un halcón gigante descendió para atraparlo, pero Croc derribó al ave en el centro del círculo de monstruos. Waller se burló de Wayland mientras este se abría paso a golpes, aunque logró escapar y encontrar un cable eléctrico. Concluyó que las armas no podrían sostenerse por sí mismas. Siguió el cable hasta una escotilla metálica y, al entrar, perdió toda conexión con Waller, quien se enfureció. Tras liberar a los animales armados del científico que los controlaba, Killer Croc los masacró. Finalmente, Waller llegó al lugar e intentó detenerlo, pero no pudo hacer nada y Killer Croc huyó. Poco después, Waller envió a Katana a detener a King Cobra en Markovia. Cuando Katana fue superada, Waller mandó al resto del escuadrón como refuerzo, con la misión secreta de robar la espada de Katana, Soul Taker. El equipo logró contener a las fuerzas de Cobra y lo enfrentó en una base volcánica. Cobra mató a Battleaxe, obligando al escuadrón a retirarse. Mientras el príncipe de Markovia lanzaba un asalto con tanques contra la nave aérea de Cobra, el escuadrón aprovechó para atacar y descubrió a una niña que había sido experimentada por Cobra, y había obtenido poderes tras ser fusionada con un ser alienígena. King Cobra escapó y el escuadrón se marchó en una de las cápsulas, mientras Katana se llevaba a la niña a otro lugar. Waller envió a El Diablo a una misión en la que le pidió que incendiara una iglesia, lo que lo dejó conflictuado. Waller lo visitó en su celda y se negó a liberarlo, calificándolo de riesgo, pero le ofreció dirigir una nueva task force y orientada a pandillas. Chato le escupió en la cara. En represalia, decidió mostrarle el poder de su nuevo equipo permitiendo que lo golpearan brutalmente. Durante la paliza, llegó un representante de Checkmate y exigió llevarse a El Diablo para unirlo a ellos. Derrotó a la supuesta Task Force y se llevó a Chato para trabajar con Checkmate. Semanas después, Waller envió a Parasite para acabar con Diablo, lo dominó y entró en sus recuerdos. Tras revisar el entrenamiento de Checkmate, Waller intentó convencer a El Diablo de que también lo habían manipulado, pero la intervención del misterioso Lazarus Lane y Azúcar permitió que El Diablo escapara de nuevo. Waller finalmente lo localizó rumbo a Texas, y lanzó contra él a la Task Force y la pelea fue interrumpida por la aparición del super equipo mexicano Justicia, que se convirtió en un enemigo común hasta que Deathshot apareció y disparó, matando a El Diablo. Sin embargo, Chato volvió a la vida tras hacer un trato con el ángel caído Chutriel, que tomó su cuerpo por un breve momento. Al ver que no podía morir, Deathshot lo dejó inconsciente y lo llevó ante Waller. Ella le preguntó si quería volver al escuadrón, esta vez con un sacerdote presente por si su lado demoníaco se manifestaba. El Diablo aceptó. Cuando Harley Quinn fue contactada por Horus International, una organización de derechos humanos que supuestamente buscaba liberar a los miembros del Escuadrón Suicida, fingieron sus muertes y fueron llevados por el líder de Horus, Adam Reed, a Schloss Blutstein, un castillo en Alemania donde podrían retirarles los implantes explosivos, acordando unirse a la cruzada de justicia de Horus, tanto por altruismo como para golpear a Amanda Waller. El escuadrón forjó camaradería con los Mercs, admiradores de su trabajo, solo para descubrir que habían sido traicionados. Reed era en realidad miembro del culto asesino del puño de Caín, y tanto ellos como los Mercs habían sido atraídos allí para morir. En Estados Unidos, la supervivencia y ubicación del escuadrón fue filtrada a Amanda Waller, quien reclutó a la fuerza a Boomerang y a Dorian Ashemore, un agente de inteligencia británico que en realidad era el supervillano Honky Punk, para recuperar a su equipo y salvar las apariencias por su pérdida, activando sin saberlo una trampa tendida por Reed.
Mientras Deatrap, líder de los Mercs, y el escuadrón luchaban juntos con éxito contra el puño de Caín, descubrieron que Rose Tattoo, el letal espíritu del asesinato, había sido atraída por el derramamiento de sangre. Cuando Honky Punk acudió en su ayuda, fue asesinado rápidamente por ella, al tiempo que Waller era incapacitada por Reed, quien planeaba usar su muerte para reclamar el liderazgo del culto. Reed aparentemente incitó a Deatrap a disparar contra Deadshot, aunque sin que Reed lo supiera el disparo fue intencionalmente no letal, antes de volverse contra el Merc y herirlo de muerte. Con Deadshot y Deatrap rompiendo su control de la situación, Reed intentó detonar los implantes explosivos del escuadrón, solo para perder la mano por uno de los bumeranes de Harkness. Con Rose Tattoo obligada a regresar a su propio reino por las llamas del diablo, llevándose a el diablo consigo, el escuadrón escapó, dejando a Deatrap para aniquilar los restos del puño de Caín con un arma hecha del propio castillo. DC Rebirth. Mientras estaba bajo la amenaza de disolución por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Waller desplegó al escuadrón suicida en Mongolia, y les encargó recuperar al genetista Markel Ljungberg de la organización terrorista Dogra War. La creación del Ljungberg, la bomba del Metagen, había sido utilizada para otorgar superpoderes a los terroristas, lo que obligó al escuadrón, superado por la situación, a matar al genetista para recuperar la bomba, y evitar que cayera en manos de Dogra War. Tras activar el arma una vez más y eliminar los poderes del enemigo, el escuadrón fue extraído por el coronel Rick Flag, ahora un ex-SEAL de la Marina caído en desgracia, reclutado para dar legitimidad y rendición de cuentas al equipo como su líder de campo. Waller envió al escuadrón a una misión encubierta para recuperar al ex secretario de Defensa de Estados Unidos y jefe de Black Mountain Security, George Foster Carmody, secuestrado por el grupo de vigilantes Strikeforce Europa para ser juzgado por crímenes de guerra en La Haya. El escuadrón se retiró cuando su plan fue descubierto, salvo Mad Dog, a quien el capitán Boomerang dejó por muerto. Su implante explosivo fue detonado por Waller para ocultar su implicación. El escuadrón huyó en barco hacia Inglaterra, con la persecución obstaculizada por un incendio provocado por el diablo, y una tormenta sobre el Canal de la Mancha, y desde allí volaron a Estados Unidos. Con Carmody de regreso en suelo estadounidense y el incidente internacional resuelto, Waller lo ejecutó por sus crímenes. Cuando Maxwell Lord atacó uno de los trenes de traslado de prisioneros de Waller, ella lo encarceló e interrogó. Durante el interrogatorio, Lord logró usar sus poderes mentales para obligar a Waller a revelarle la ubicación de la prisión para superhumanos conocida como las Catacumbas, en el Valle de la Muerte, California, donde Waller mantenía encarcelados a los miembros originales del Escuadrón Suicida. Luego, Lord utilizó sus poderes para manipular su salida del complejo de Waller. Lord liberó al primer escuadrón suicida de sus celdas, y los convenció de trabajar para él en su plan para asesinar a Waller. Lord y su nuevo equipo infiltraron y masacraron una isla de chamanes juramentados a proteger secretos capaces de destruir el mundo, revelando la ubicación del arma que usaría para enfrentarse a la Liga de la Justicia, el corazón de la oscuridad. Al enfrentarse tanto a la Liga de la Justicia como al Escuadrón Suicida, Lord reveló el artefacto que había robado y lo desató, otorgándole todo el poder de su entidad, Eclipso. Lord usó su nuevo poder para someter a la Liga de la Justicia bajo su control. Con la Liga mentalmente controlada, Lord dominó el Capitolio de Estados Unidos y se instaló en la Casa Blanca, contemplando su siguiente movimiento. Lord hizo que Superman llevara a Amanda Waller ante él para presumir su victoria, pero Waller logró que Lord perdiera el control del corazón de la oscuridad, y quedara completamente poseído por el espíritu de Eclipso. Killer Frost consiguió purgar la esencia de Eclipso del cuerpo de Lord, poniendo fin al conflicto, y el demente fue puesto bajo custodia de Waller. Más tarde, Lord despertó dentro de una celda que anulaba poderes, y descubrió que todo su plan había sido manipulado por Waller desde el inicio. Cada uno de sus movimientos había sido calculado por ella con antelación, incluso la revelación de la ubicación del primer escuadrón suicida, para que el equipo de Waller ganara una mejor reputación ante la Liga de la Justicia. Furioso, Lord quedó bajo el control de Waller, quien lo invitó a unirse a un nuevo escuadrón suicida, la Task Force 11. La Task Force 11 estaba compuesta por algunos de los telépatas más poderosos, y Waller la activó para extraer información de Brainiac después de que éste secuestrara a los héroes de la Tierra, sin saber que Brainiac intentaba salvar el universo de los Titanes Omega. El esfuerzo resultante mató al coleccionista de mundos cuando intentó defenderse. Infinite Frontier. Cuando King Shark y Defacer irrumpieron en Val Reve, Waller aceptó concederle un indulto a Defacer a cambio del regreso de King Shark al escuadrón.
Más tarde, Waller envió al escuadrón a una misión de protección de Santiago Gallo, hijo de un general de corto maltés y colaborador de Estados Unidos, pero resultó que Gallo era en realidad un hechicero demoníaco con planes de sumir al mundo en una oscuridad eterna, por lo que Weasel lo devoró, salvando al mundo a costa de la misión. Waller regresó de unas vacaciones para encontrar a Superman en Belle Reve, quien afirmaba que una fuga provocada por King Shark había sido una misión urgente y no autorizada de la Liga de la Justicia. Actuando por iniciativa propia y sin autorización gubernamental, Waller concibió un plan para crear su propia Liga de la Justicia, y abandonar su propia tierra para invadir otra. Cuando Rick Flag se opuso e intentó interferir, Waller lo detuvo y lo reemplazó por Superboy, que en realidad era un clon llamado Match condicionado para creer que era Connor Kent. Waller también se involucró en la Task Force Z, un equipo de supervillanos no muertos resucitados con resina de Lázaro y liderados por Harvey Dent, proporcionando al programa a Clifford the Boy, cuyos escaneos cerebrales permitirían a los cadáveres de la fuerza asumir sus antiguas identidades. Waller envió al escuadrón al asilo Arkham para recuperar al Talon William Cobb. Sin embargo, Bolt fue asesinado por el aparentemente demente Cobb, y Film Freak y Shriek cayeron víctimas de un ataque con gas del Joker, lo que llevó a Peacemaker a pedir refuerzos. Superboy, junto con la superforzuda Culebra, la vampírica Nocturna, el telépata Minduarp y Exit, capaz de crear portales. Aunque el escuadrón se retrasó por el deseo de Superboy de salvar al personal del asilo, y perdió a Minduarp y Exit a causa del gas, los sobrevivientes lograron regresar a Belle Reve con Talon a través de un portal creado antes de la muerte del teletransportador. Con la incorporación de Talon, la fitocinética Branch y el nuevo teletransportador del equipo, Keymaster, Waller encargó luego al escuadrón capturar a Bolt, una estudiante velocista de la Academia de los Titanes, mientras se encontraba fuera de la seguridad de la Torre Titán. Sin embargo, el intento de escape y la posterior muerte de Keymaster, sumados a la oposición de Superboy a la misión, le permitieron huir. Para no regresar con las manos vacías, el escuadrón infiltró la torre con la ayuda de Red X, un miembro de la Academia a quien Waller veía como un posible recluta. Atraído por recuerdos de la historia de Connor Kent con los Titanes, Superboy activó las alarmas de la Academia antes de que el equipo pudiera escapar con Bolt. Atacados por los estudiantes y traicionados por Red X, el escuadrón abandonó a Bolt y fue extraído por Warp, otro teletransportador, llevándose cautivo a su supuesto aliado. Mientras Peacemaker fomentaba la disidencia contra Amanda Waller dentro del escuadrón, Red X logró provocar una fuga en Belle Reve y escapó en medio del caos. Al mismo tiempo, el encarcelado Rick Flag fue liberado por Talon, cuya locura no era más que una actuación. Waller desplegó a un par de operativos de la Task Force X al reino submarino de Atlantis para investigar el fragmento Génesis, una fuente de poder alienígena. Rompiendo sus órdenes, intentaron robar el fragmento y fueron capturados por fuerzas atlantes, provocando un incidente internacional entre el Reino y Estados Unidos. Waller envió a Bloodsport a recolectar recursos e información de tierras alternativas, pero fue capturado por Ultraman del Sindicato del Crimen mientras cazaba a Black Siren en la Tierra 3, un mundo que Waller consideraba susceptible a su control. Para rescatarlo, el Escuadrón Suicida, ahora equipado con un teletransportador mecánico, capturó a la criminal metahumana Night Terror y utilizó sus habilidades basadas en vibraciones para viajar a la Tierra 3. Mientras el escuadrón recuperaba a Bloodsport y Black Siren, Superboy se enfrentó a Ultraman, pero su ira en combate lo desestabilizó, obligando a Waller a desviar al equipo a una instalación rusa. Allí fueron confrontados por el verdadero Superboy, quien había sabido del impostor del escuadrón por los Titanes y fue atacado por Match, que descubrió su verdadera naturaleza cuando su cuerpo y su habla comenzaron a descomponerse. Con sus maquinaciones expuestas, Waller cortó contacto con el escuadrón para evacuar Belle Reve, dejando al equipo a explorar la instalación, un laboratorio de clonación operado anteriormente por los creadores de Match, la Agenda, donde descubrieron más clones de Superboy, y el químico utilizado para preservar la falsa identidad del clon. Con la Liga de la Justicia en camino y Checkmate en el Belle Reve abandonado, Waller teletransportó al escuadrón a la remota isla de la Task Force X, su nuevo cuartel general como fugitivos. Mientras el resto del escuadrón suicida era enviado a la Tierra 3, Waller otorgó a Peacemaker el mando de un escuadrón escindido, poniendo a prueba al mismo tiempo su lealtad y encargándole la captura de Swamp Thing.
al liberar un bioagente de Prescott Industries en el bosque de Kaziranga, en India, para atraer la atención de su objetivo, los nuevos miembros, Nightmare Nurse, Heatwave, Parasite y Chemo, fueron derrotados uno a uno, dejando a Peacemaker solo frente a su presa. Cuestionando las motivaciones de su oponente, Swamp Thing retiró los explosivos de Waller del cuerpo de Peacemaker y lo liberó de su control. El escuadrón suicida se unió a Ambush Bug y recibió entrenamiento simulado para una misión al infierno, a donde fueron teletransportados para recuperar una muestra del escudo que protege la Roca de la Eternidad, buscada por Waller para defender la Tierra 3. Allí fueron atacados por el Escuadrón del Infierno, un grupo de antiguos miembros fallecidos del Escuadrón Suicida reunidos por Waller en una iniciativa para poner a su servicio a no muertos revividos mediante resina de Lázaro, mientras Ambush Bug aseguraba el objetivo. Aunque Culebra murió en acción, su espíritu apareció de inmediato en el infierno, y Waller desplegó a Major Force, armado con un dispositivo capaz de contener los espíritus de los miembros caídos del escuadrón. Con los espíritus sometidos y el objetivo asegurado, Waller retiró al escuadrón y resucitó a Culebra para su siguiente misión. A bordo de una nave kryptoniana de una tierra alternativa, el escuadrón suicida viajó a una prisión del cuerpo de linternas verdes, o Ciencel, en el planeta Oa para rescatar a un prisionero apodado Yorick por Ambush Bug, quien modificó la nave para que operara bajo su control remoto. Aunque el escuadrón fue encarcelado en una Ciencel por la linterna verde Sojourner Mullane, Major Force hizo que Yorick convocara la nave para liberarlos, mientras Culebra, muerta de nuevo y sin más resina de Lázaro, liberó al también prisionero Black Hand en su forma espiritual intangible. Cerrando cabos sueltos, Waller retiró su apoyo a la Task Force Z y envió un escuadrón compuesto por Copperead, Madame Crow, Solomon Grundy, Beast y Victor Cess para apoderarse del suministro de resina de Lázaro, destruir la instalación donde se producía y recuperar a Deathshot, quien había sido resucitado para servir con la fuerza. Aunque al principio tuvieron éxito, el cadáver del Autumn fue aparentemente destruido por Beast contra las órdenes de Waller. En preparación para su ataque a la Tierra 3, Waller puso a trabajar las habilidades técnicas de Yorick, desplegó a Bloodsport en una última misión de recuperación, y enfrentó al resto del escuadrón suicida contra los Retaliators, y los Lightning Strikes de la Tierra 8 para demostrar su valor para sus futuras operaciones. Major Force, el único miembro que mostraba la brutalidad que Waller buscaba, fue asesinado por Black Siren, lo que llevó a Waller a activar su explosivo solo para descubrir que estaba deshabilitado. El Dr. Rodríguez, un infiltrado de Flag dentro de sus operaciones, había inutilizado sus sistemas antes de un ataque a la isla de la Task Force X por parte del escuadrón rebelde de Flag, compuesto por antiguos miembros como Peacemaker y Bloodsport. Recuperando a Talon, Match y Black Siren, a quienes aún tenía planes de utilizar, abandonando al resto y atrayendo al escuadrón de Flag a las garras de Clayface mediante un holograma, Waller huyó con sus fuerzas hacia la Tierra 3. Council of Light. El tiempo de Amanda Waller en la Tierra 3 le inculcó un miedo profundo ante la amenaza potencial que representaban los superhumanos, y cuando finalmente regresó a su propia Tierra, se dedicó por completo a trabajar en su contra. Al final de Dark Crisis, Waller se acercó al Council of Light con una propuesta para encarcelar a los metahumanos de la Tierra por el peligro que suponían para la humanidad. Al considerar que su planteamiento era demasiado limitado, el Light le encargó en su lugar la erradicación de la comunidad superpoderosa. Amanda Waller, Tierra Prima, 2011 presente. Capítulo 3. Dawn of DC. Buscando obtener un fragmento de meteorito capaz de neutralizar los poderes del ser conocido como el Vacío, procedente de la nación de Vilnaya, Waller desplegó a sus operativos, Peacemaker y Peacewrecker, para sofocar un golpe de estado a cambio de la piedra, que estaba en manos del gobierno local. Sin embargo, el fragmento fue destruido por Spartan, un androide enviado por el Vacío, antes de que pudiera asegurarse. Waller contrató al supervillano cambiaformas Everyman para atacar y fortalecer a su sobrino, un agente metahumano de ARGUS, conocido como Deadeye. Durante una batalla entre ambos, los poderes del villano se vieron alterados por la tormenta de resina de Lázaro, y Deadeye contactó mentalmente a su tía para exigir una explicación. Desde la Tierra 3, Waller le reveló sus motivaciones y la naturaleza del evento de Lázaro, animándolo a matar a Everyman.
Tras meses de aparente inactividad después de la guerra por la Tierra 3, Waller proporcionó a Malcolm Merlyn tecnología de viaje en el tiempo, que éste utilizó en un plan para dividir a la familia Arrow como venganza contra Green Arrow, a quien Waller esperaba provocar para que la persiguiera por su implicación y así atraerlo a una trampa. Al mismo tiempo, Waller hizo implantar a Merlyn un explosivo y un dispositivo de rastreo. También envió al nativo de la Tierra 3, Confusion, al Bleed, entre universos para interceptar los viajes multiversales durante el año siguiente. Waller se dedicó a reunir recursos. Hizo que Peacemaker, Peacewrecker y Gunsmith recuperaran un artefacto conocido como el Casco del Odio desde la isla de Lázaro, mientras ella se reunía con un grupo de supervillanos para ofrecerles indultos legales a cambio de asesinar héroes. Sin embargo, pocos villanos aceptaron el trato de Waller, sospechando que se trataba de una trampa. Waller reunió de forma encubierta una nueva encarnación de Stormwatch para recuperar objetos seleccionados con el fin de atacar a miembros específicos de la Liga de la Justicia. Resucitó a su agente fallecida Emilia Harcourt para cazar al supervillano Weapons Master bajo el pretexto de que él había sido su asesino. Y ordenó a la agente federal Nuri Espinosa reclutar al Pingüino para un plan destinado a tomar el control del inframundo de Gotham City. Durante el asalto pesadillesco de Insomnia al mundo despierto, Waller aprovechó el caos y ordenó a su subordinado Bright recuperar la mágica piedra de la pesadilla. Waller entregó esta piedra y el casco del odio a un aliado dentro de la comunidad heroica, quien fue empoderado como Dr. Hate. Cuando un meteorito que otorgaba inmortalidad impactó en el observatorio de Gotham, Waller envió recursos gubernamentales para estudiar su efecto, lo que derivó en la creación de un pozo de Lázaro. Beastworld. Waller se enfrentó al equipo de superhéroes Los Titanes por la muerte del rey de Blatava en su cuartel general, la Torre de los Titanes, y posteriormente intentó generar desconfianza pública hacia el equipo por sus operaciones internacionales y su negativa a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos, justo cuando la confianza en la Liga de la Justicia ya había sido erosionada por el ataque de Insomnia. Cuando el miembro de los Titanes Beast Boy adoptó la forma del conquistador alienígena psíquico Starro en un intento por salvar la Tierra, Waller hizo que Dr. Hate reprimiera la mente del héroe, dando el control a su naturaleza bestial y empujándolo a esparcir esporas mutagénicas por todo el mundo. Al mismo tiempo, Arsenal, miembro de la familia Arrow, que había estado cazando a Waller en Belle Reve por su papel en separarlo de su hija, fue conducido por la criminal Cheshire a un refugio submarino de Waller, desde donde ella vigilaba a Hate y la respuesta de los Titanes. Tomándolos por sorpresa, Waller les disparó a ambos. Aunque sobrevivieron, Arsenal fue engañado para creer que el dispositivo de viaje en el tiempo implantado en su cuerpo era una bomba y fue forzado a servir a Waller, mientras que Cheshire fue mantenida como rehén para incentivarlo aún más. Posteriormente, Waller fue traicionada por Hate, quien intentó usar recursos robados de ella y el reino extradimensional conocido como el Reino para invocar a los señores del caos y dominar la Tierra. En respuesta, Waller envió a un reticente Deadeye al reino, encargándole destruirlo con una explosión psíquica para negárselo a Hate, aunque con la ayuda de la superheroína Vixen, logró cortar el acceso del Doctor al reino sin dañarlo. Denunciando su falta de escrúpulos, el sobrino de Waller le dio la espalda y se unió a un grupo de héroes dedicado a proteger el reino de sus maquinaciones. Aunque se sintió perturbada por la magnitud del caos que Hate había provocado, Waller retomó su colaboración con él y solicitó al presidente de los Estados Unidos que activara la Oficina de Soberanía, otorgándole mayor autoridad para resolver la crisis. Waller también aprovechó el asalto planeado por el exmiembro rebelde del Escuadrón Suicida, Afterthought, contra Belle Reve para evaluar la idoneidad de la heroína naltoriana Dreamer como operativa. Amenazando con exponer al mundo la ciudad natal oculta de Dreamer, Partas, Waller enfrentó a los precognitivos entre sí mientras, sin que la heroína lo supiera, masacraba a los hombres contratados por Afterthought. Dreamer derrotó a Afterthought,
confirmando para Waller que cooperaría cuando las personas que le importaban fueran usadas como palanca. Waller ordenó a Sarge Steele, de la entidad de extradición amazona, reunir a los enemigos de Wonder Woman para abordar la amenaza que ella y las amazonas supuestamente representaban para los Estados Unidos, y fue escoltada por Peacemaker a la penitenciaría de la isla Stryker, donde Lex Luthor estaba encarcelado, para obtener de él un teletransportador de la Liga de la Justicia robado. Waller realizó mutaciones adicionales por esporas, en cautiverio, en miembros de la comunidad superhumana como Black Manta y Dolphin, y reclutó al Capitán Boomerang para sabotear de forma encubierta los esfuerzos de D-Day y Vixen por revertir la transformación de Manta. Aunque Boomerang fracasó, descubrió la existencia del grupo opositor de su sobrino y se lo informó a Waller. En nombre de Waller, Peacemaker secuestró al metahumano generador de agujeros negros Chester Runk, mientras Sarge Steele anunciaba públicamente la Oficina de Soberanía y su intención de enfrentarse ellos mismos a Beast Boy, afirmando que los titanes estaban protegiendo a su antiguo compañero a costa de la raza humana. Con la ayuda a regañadientes de Lex Luthor, Waller utilizó su teletransportador para insertar a Runk en el cerebro de Beast Boy, eludiendo a sus defensores dentro de la comunidad superheroica y aparentemente matándolos a ambos con un agujero negro. Waller fue presentada por el presidente como la directora de la Oficina de Soberanía, adjudicándose el mérito por la aparente muerte de Beast Boy y presentando la participación de Runk como un sacrificio voluntario. Usando la autoridad de la oficina para eludir la aprobación presidencial, anunció una campaña de ataques con drones que mataría a todos los infectados por las esporas, más de 1 millón de personas. Aunque los titanes lograron irrumpir en la sede de la oficina, neutralizar al guardaespaldas de Waller, Peacemaker, y confrontarla con la existencia de una solución alternativa y no letal para tratar las esporas, ella se negó a cancelar el ataque, obligando a Cyborg, de los Titanes, a hackear y desviar los drones por su cuenta. Waller prometió usar la intervención de los héroes en conflicto con el ejército de los Estados Unidos en su contra, y fue defendida de una Raven furiosa, pareja de Beast Boy, por Dr. Hate, quien se reveló como un aspecto de la propia Raven. Aunque los titanes compartieron con el presidente sus sospechas sobre la complicidad de Waller y lograron desactivar la crisis, extrayendo las esporas de sus víctimas, Waller los presentó como temerarios carentes de responsabilidad en una conferencia de prensa de la Oficina de Soberanía, celebrada en la antigua sede de la Liga de la Justicia, el Salón de la Justicia, rebautizado como el Salón del Orden, para condenar a los titanes y al resto de la comunidad superheroica. Absolute Power. En El Cairo, Egipto, Waller reunió un nuevo escuadrón suicida para robar la barba ornamental de la faraona Hatshepsut del país vecino de Kandak. Fue abordada por Catwoman, quien finalmente cumplió su acuerdo de servir. Le implantaron un dispositivo explosivo y se le dio un lugar en el equipo. Aunque Catwoman y el escuadrón recuperaron con éxito el artefacto, este resultó de poco valor para Waller, y durante el golpe, se reveló su implicación. Como represalia, Waller detonó el implante de Catwoman y la mató. Aunque los poderes divinos que había adquirido recientemente la devolvieron a la vida y le permitieron teletransportarse para escapar. Al enterarse de que existía una copia de los supuestamente borrados archivos personales de Santuario, una instalación de salud mental para la comunidad superhumana, en un búnker aislado de la Liga de la Justicia, Waller envió a Arsenal y a un equipo de miembros de la familia Arrow para robarlos. Puso a sus fuerzas a catalogar los artefactos de la Liga de la Justicia que habían quedado en el rebautizado Salón del Orden para trasladarlos a un lugar seguro fuera del sitio y a reconfigurar las defensas del salón para mantener fuera a sus antiguos ocupantes. Durante este esfuerzo, la trampa de Waller para Green Arrow dio resultado y fue capturado durante un intento de allanamiento. Ella negoció un trato con él. Entregaría a Arsenal, reuniría a la familia Arrow y los conduciría hasta Malcolm Merlyn, a cambio de que él completara la misión de Santuario, ya que su equipo no había regresado y había perdido contacto.
Operando desde Belle Reve, Waller encargó a Dreamer, nuevamente motivada por amenazas contra su hogar, irrumpir en la casa del ahora senador Gravenport y recuperar pruebas de su pedofilia. Aunque la operativa tuvo éxito, Waller optó por chantajear a Gravenport para que cooperara con su agenda en lugar de enviarlo a prisión, para disgusto de Dreamer. Más tarde, Waller la secuestró mientras dormía para su siguiente misión: llevar encubiertamente al escuadrón suicida a través del reino de los sueños hasta la políticamente inestable y fuertemente defendida nación de Gamorra, para abrir sus fronteras a la intervención estadounidense y tomar el control ella misma. En el Salón del Orden, Waller fue abordada por el demonio Trigon, padre de la titán Raven, para eliminar a sus compañeros y su influencia sobre ella. El demonio ofreció perdonar a la Tierra de la destrucción a manos de su hija y convertir a Amanda Waller en presidenta. Ella rechazó lo segundo y negoció un incentivo mayor: dominio total sobre la Tierra. Aunque Dreamer descubrió y reveló los planes de Waller para Gamorra, sembrando disenso dentro del escuadrón suicida, Clock King redujo las defensas de la isla, permitiendo a Waller entrar en la nación con una fuerza de invasión. Para controlar la narrativa de la toma, Waller lanzó una búsqueda de Jay Nakamura, hijo de la presidenta gamorrana Sara Nakamura, y envió a Bizarro a matarlo. Cedó al resto del escuadrón, salvo a Dreamer, que escapó al reino de los sueños. En represalia, Waller expuso la existencia de Partas, y más tarde, sus sueños, en los que su difunto esposo la reprendía por los compromisos hechos a su moral, fueron interrumpidos por Dreamer, quien intentó sin éxito apartar a Waller de su campaña contra alienígenas y metahumanos. Al despertar, Waller comenzó a medicarse para evitar dormir y huir de Dreamer. Waller envió al escuadrón suicida a recapturar a la heroína naltoriana en Partas, donde combatió contra alborotadores anti-alienígenas, aunque Dreamer logró liberarse y secuestrar el jet del escuadrón rumbo a Gamorra, estrellándolo contra un complejo penitenciario recién construido pero vacío. Waller, sin embargo, organizó rápidamente su reconstrucción en otro lugar, y con el resucitado Deadshot a su lado, confrontó a Dreamer, admitiendo su abuso de poder mientras insistía en que sus métodos eran el único camino hacia un mundo mejor. Al mismo tiempo, Waller había colocado explosivos de nanitas en el padre y la hermana de Dreamer para detonarlos en caso de su muerte. Al descubrirlo, en una visión de un futuro en el que mataba a Waller, Dreamer cedió y aceptó prestar sus poderes precognitivos a la causa de Waller. Para cumplir su trato con Trigon, reclutó al robotista Dr. T.O. Morrow para construir un androide que matara a los titanes. Una vez que Green Arrow recuperó los registros de Santuario, ella lo teletransportó a la ubicación del Merlin perdido en el tiempo y asaltó la sede de la organización de investigación centrada en superhéroes Terrifitech, donde sus fuerzas hallaron datos que implicaban una disrupción en la fuerza de la velocidad, fuente de los poderes de los velocistas, en una serie de catástrofes que deformaban la realidad. Aprovechándolo para socavar aún más a la comunidad heroica, cerró un podcast pro superhéroes, calificándolo de propaganda terrorista, y se apropió de su transmisión para culpar a la familia Flash y ordenarles que dejaran de usar sus poderes. Se reunió con Linda Park, esposa de Flash, con la esperanza de capturar a su marido, pero descubrió que ella no sabía ni le importaba su paradero. Por órdenes del Consejo de la Luz, Waller negoció un breve cese de la cuarentena de la Tierra por parte de los Planetas Unidos, permitiendo la entrada del ejército de Brainiac, compuesto por Xarnianos, en Metrópolis. Waller envió a Peacemaker y Peacewrecker en una cacería fallida de Profesor Ivo, otro robotista villano, y les hizo extraer un archivo sobre Brainiac de la desaparecida Task Force 11. Al vincular la señal de Brainiac con la de las transmisiones del Consejo de la Luz, Waller confrontó a sus antiguos benefactores, descubriendo que eran un grupo de Brainiacs multiversales, y rompió relaciones con ellos, prometiendo vengarse por su manipulación. Waller vigiló desde Gamorra al nuevo Batman, un androide conocido como Failsafe, ordenando a sus fuerzas mantenerse en redes privadas para evitar su vigilancia, y concluyendo que sus actos públicos de autoritarismo violento beneficiarían su causa anti-superhéroes.
Para averiguar su identidad, envió una fuerza de ataque a Wayne Manor, hogar del Batman original, solo para ser atacada por Failsafe en su propia sede. Pese a las amenazas, Waller se reconfortó al ver que él no estaba dispuesto a provocar un incidente internacional, llevándola bajo custodia. Equiparando sus objetivos con los de ella, Waller sugirió que él podría llegar a ver a la comunidad superheroica como ella la veía. Proporcionó recursos militares estadounidenses al empuje final de la campaña del comisionado de policía de Gotham, Vandal Savage, contra Failsafe, durante la cual el Batman robótico fue destruido por el original. Al no lograr destruirlos, Waller fue confrontada en una instalación supuestamente segura por una demostración de fuerza de los Titanes, que habían derrotado a Trigon y descubierto el trato de Waller con él. Waller envió a Dreamer y Deadeye a la selva de Gamorra para rastrear y capturar a Jay Nakamura, atando cabos sueltos, y usó el reloj de arena que manipula el tiempo del supervillano fallecido Comandante del Tiempo para devolverlo a la vida. Usando su vida restaurada como palanca, lo añadió al escuadrón suicida y le encargó rebobinar el daño hecho al cuerpo recuperado de Failsafe. Previendo que intentaría escapar a través del tiempo, utilizó enrutadores cronales para impedirle viajar más atrás que el día de su resurrección. Una vez restaurado Failsafe, Waller puso al Comandante del Tiempo a hacer lo mismo con otros 6 androides del mismo tipo. A través de empresas pantalla, Waller compró la propiedad de prisiones metahumanas como la Isla Striker, Iron Heights, Arkham Tower y la penitenciaría Blackgate, y obtuvo de ellas un suministro de supervillanos manipuladores de energía. Trabajando con Failsafe, hizo que vertieran sus poderes en un robot diseñado para absorberlos, aunque la retroalimentación entre la fuente y el sumidero de poder mataba sistemáticamente a los metahumanos en lugar de retener sus energías. Al mismo tiempo, Waller consultó con Dreamer sobre sus visiones del éxito futuro de la campaña, y con la ayuda de Green Arrow, diseñó y construyó varias prisiones derivadas de Belle Reve. Junto a Failsafe, recuperó a la reina Brainiac, un lienzo en blanco creado por su enemiga. En un programa de realidad virtual recuperado de Santuario, donde 20 años simulados transcurrían en 20 horas reales, Waller crió a la reina como si fuera su propia hija, adoctrinándola contra los superhéroes mientras llegaba a preocuparse genuinamente por ella. A cambio de no intervenir en las maquinaciones de Waller, los Planetas Unidos le pidieron rastrear y capturar a Green Lantern Hal Jordan, prestándole operativos como Carshon, el tiburón. Pese a protestar contra trabajar para ella en el campo, Waller envió a Green Arrow a Belle Reve Norte para impedir una fuga de la familia Arrow y lo equipó con la armadura Justice Buster de Batman para capturar a Barry Allen, Flash, aunque Arrow fracasó y permitió que sus antiguos aliados escaparan. En la primera fase de su campaña anti-superhéroes definitiva, Waller hizo que la reina Brainiac secuestrara Internet para difundir masivamente videos manipulados de superhéroes atacando a civiles, aprovechando a un público predispuesto por crisis recientes a desconfiar de sus héroes, incitando tanto la violencia anti-superhéroes como actos visibles de heroísmo destinados a crear una contranarrativa. Pese al deslinde de la Casa Blanca respecto a sus operaciones, Waller anunció su intención de responder a la amenaza fabricada, desplegando la Task Force Sepno de Failsafe, androides a mazo, a semejanza de la Liga de la Justicia, enviados a drenar y asumir los poderes de los héroes que salieran a la luz, ya fueran de origen biológico, tecnológico o místico. Además de la cuarentena de la Tierra por parte de los Planetas Unidos y el bloqueo del multiverso, Waller selló el microverso y la corriente temporal, forzando a los superhéroes del mundo a esconderse o ser capturados. Para sí misma, preparó una ruta de escape, usando una caja madre, tecnología del Cuarto Mundo. Creó un boom tube entre una base oculta en la selva de Okinawa, Japón, y el planeta Xarnia. Allí trasladó los cuerpos de sus familiares fallecidos a un mausoleo protegido por un campo de fuerza y por su operativa Gunsmith. Para cazar a la familia Marvel, los más fuertes entre los héroes que conservaban sus habilidades, Waller retiró a Parasite su brazalete supresor del hambre y usó su apetito por el poder para conducir a Last Son, el análogo de Superman de la Task Force 7, hasta ellos.
Mientras tanto, en Gamorra, ella y Karshon interrogaron al cautivo Hal Jordan para aprender la nueva fuente de poder de su anillo de Green Lantern. Waller envió a Depth Charge de la Task Force Sebne a despojar de poderes a Aquaman y tomar el control de Atlantis, recibiendo con consternación el informe del Amazo de que Atlantis había sido destruida y que Aquaman, aunque sin poderes, había escapado. Con su consejo de guerra, Failsafe, la Reina Brainiac, Dreamer y Green Arrow, Waller discutió la captura del 80% de los héroes del mundo y planeó atacar al resto clandestino. Rechazó la sugerencia de la reina de atraerlos atacando a sus aliados civiles, alegando que esas personas comunes eran a quienes su campaña pretendía proteger, y asignó tareas. Mientras Arrow y Failsafe supervisaban la Task Force Sebne, la reina sería guiada al cuartel de los fugitivos, la Fortaleza de la Soledad, por John Kent, el hijo de Superman, controlado cibernéticamente, para lanzar un asalto frontal que sirviera de distracción a la infiltración de Dreamer a través de los sueños de un héroe inconsciente con un amazo. La transformación de Kent fue demasiado para Dreamer, quien se volvió contra Waller y permitió la huida de los héroes antes de que la fortaleza se autodestruyera. Asegurando a Sarge Steel que Kent y la reina habían sobrevivido a la explosión y que el primero seguía bajo el control de la segunda, Waller ordenó que la aparente muerte de Dreamer se mantuviera oculta para Green Arrow y desplegó al escuadrón suicida en Okinawa para custodiar el extremo terrestre de su boom tube. La campaña de encarcelamiento masivo de Waller se extendió a los supervillanos del mundo, y en la prisión de la isla Gamorra los puso a trabajar construyendo un puente multiversal. Reprendió a Peacemaker por su fracaso al intentar capturar a Lex Luthor y con el puente completo, trasladó a los villanos a otras prisiones para hacer espacio en Gamorra a los héroes fugitivos restantes, a quienes encargó a John Kent cazar. Waller completó la toma del país al que una vez sirvió, disolviendo el gobierno de Estados Unidos y usando secretos robados por la reina Brainiac para asegurar la aceptación internacional de su golpe. Se alarmó al saber que los androides de la Task Force Sebne mostraban signos de adoptar la moral de sus víctimas junto con sus poderes y ordenó a Failsafe reiniciarlos para corregirlo. Mientras tanto, la reina Brainiac informó a Waller del hallazgo de los héroes en la isla de Temisira, hogar de las Amazonas. La reina atacó con Kent, pero él recuperó el control y usó su vínculo con ella para mostrarle la falsedad del adoctrinamiento antisuperhéroes de Waller. Enfurecida, Waller tomó control directo del cuerpo de la reina, pero este fue enviado a Plutón a través de un boom tube creado con la caja madre de Waller, recuperada por Batman, permitiendo una vez más la huida de los héroes y dejando a Waller ansiosa de venganza por la pérdida de su hija. A través del puente multiversal, Waller se reunió y reclutó a Superwoman y a su sindicato del crimen de la Tierra 3. Al detectar a un intruso observador, Steve Trevor puso a los guardias de la prisión tras él y envió a Paradise Lost de la Task Force 7 a drenar los poderes de los metahumanos muertos en el Pozo de las Almas de Temisira y a sellar la isla como castigo por la colaboración de las Amazonas con los héroes fugitivos. Tras fracasar 2 veces en capturar al grupo, Waller planeó apuntar a su liderazgo, la trinidad de Batman, Superman y Wonder Woman, pero descubrió que sus operativos no estaban disponibles y se enfrentaban entre sí. Envió al último amazo de la Task Force Sebne a atacar a los héroes internacionales que habían conformado a los Guardianes Globales, llamándolo Guardián Global, tras drenar con éxito sus poderes. Al mismo tiempo, sin embargo, una fuga en su instalación de Gamorra fue orquestada por Wonder Woman y Robin, y Waller se preparó para que los héroes reunidos pasaran a la ofensiva. Cuando los héroes fugitivos finalmente invadieron su base, Waller fue tomada por sorpresa al ver que las armas entregadas a sus tropas se volvían contra ellas, comprendiendo que Green Arrow había estado en su contra todo el tiempo. Nightwing y John Kent rompieron sus defensas, solo para que Failsafe capturara a Nightwing y John quedara incapacitado con kriptonita verde. Waller despotricó diciendo que estaba lista para matar a todos los metahumanos, que ellos habían escalado el conflicto a ese nivel.
Sin embargo, sus planes se derrumbaron cuando Arrow logró marcar a un Amazo con un dispositivo creado por el Comandante del Tiempo, apagando a Failsafe y a la Task Force 70 y restaurando los poderes de los héroes. Waller advirtió a Nightwing que aún tenía su ejército multiversal y lo amenazó con un arma, solo para que Dreamer, viva y recuperada, apareciera y la atacara. Acorralada, Waller gritó que la buena voluntad hacia los héroes se había agotado, que había engañado al mundo entero para creer que eran una amenaza y que serían expulsados del planeta. Pero Nightwing se había preparado. Airwave transmitió la confesión a través de todos los dispositivos electrónicos de la Tierra. 48 horas después, Waller despertó en Belle Reve con Dreamer, quien le informó que había sido juzgada por el Tribunal Mundial y condenada a cadena perpetua por sus actos. Waller se burló, afirmando que saldría libre cuando revelara su información sobre los metahumanos. Pero al pedirle Dreamer varios datos, Waller se dio cuenta de que no podía recordarlos. Dreamer reveló que había alterado sus recuerdos lo suficiente como para que nunca pudiera acceder a esa información, agradeciéndole su entrenamiento. Como último golpe, le dijo que no pensara demasiado, ya que podría haber otras cosas en su cabeza, haciendo creer a Waller que tenía una bomba en el cerebro. Amanda Waller fue llevada a juicio público por sus acciones y recibió una visita en prisión de Green Arrow, quien la amenazó con matarla si alguna vez volvía a actuar contra sus amigos y su familia. All In. Amanda Waller fue finalmente liberada de Belle Reve por los remanentes de la agencia de inteligencia Checkmate, quienes buscaban la información que había recopilado a lo largo de su carrera, sin saber que Dreamer había bloqueado esos secretos fuera de su mente consciente. Amanda Waller no es una heroína, tampoco una villana común. Es la prueba de que el poder más peligroso no vuela ni dispara rayos, firma órdenes. Mientras los héroes luchan bajo la luz, Waller opera en la sombra, tomando decisiones que nadie más se atreve a asumir. Para ella, el fin siempre justifica los medios, incluso cuando el costo es humano. Y aunque este capítulo llega a su final, la historia de Amanda Waller aún no termina. Nuevas decisiones, nuevos sacrificios y consecuencias aún más oscuras están por venir, porque mientras existan amenazas que los héroes no puedan enfrentar, Amanda Waller seguirá moviendo las piezas desde las sombras. Nos escuchamos en el próximo episodio. Nota. Nueva Tierra, oficialmente Tierra Cero, es una realidad que fue creada durante la crisis en Tierras Infinitas, la cual se convirtió en la realidad principal cuando el multiverso fue reformado. Fue remodelada en la Tierra Prima por el Dr. Manhattan durante el evento Flashpoint, aunque elementos de su historia permanecerían y regresarían en la nueva línea temporal.